Hola, hola. Vamos a hacer un problema de aplicación de elasticidad. Dice así: se cuelga una lámpara del extremo de un alambre vertical de aluminio. La lámpara estira el alambre 0,18 milímetros y el esfuerzo es proporcional a la deformación. Determine cuánto se habrá estirado si A. Tuviera el doble de longitud y el mismo diámetro. B. Tuviera la misma longitud pero el doble de diámetro. Bueno, entonces vamos a tener las condiciones. Quiere decir que inicialmente nosotros tenemos un alambre que está sostenido, por ejemplo, de un techo para que podamos colocar la lámpara después. Y este alambre va a tener cierta longitud. En esta condición, cuando no tiene la lámpara colgada, no va a estar tenso. Entonces dibujé así con algunas curvitas. Luego, la primera condición, vamos a colocar al alambre ya con la lámpara, ¿verdad? Y aquí colocamos, exagerando un poco, la lámpara, que vamos a poner color negro nomás, así. Entonces esta va a ser la lámpara. Esta lámpara, ¿qué hace? Ejerce fuerza, ¿sí? Ejerce una fuerza aquí sobre el alambre. Esa fuerza va a ser numéricamente igual al peso de la lámpara, ¿sí? Entonces podemos colocar aquí que el valor de la fuerza va a ser igual al peso. Esta es la fuerza en la primera condición. Vamos a decir acá, bueno, esta es la condición inicial. ¿Qué pasó también? Tenemos que hubo un cambio de longitud. Esta variación de longitud, que es desde cuando tenía una longitud inicial, así, y pasa a tener una variación de longitud de 0,18. No sabemos la longitud final, milímetros, 0,18 milímetros. Bueno, nos cuenta también el problema, el enunciado, que el esfuerzo es proporcional a la deformación. Eso quiere decir que podemos utilizar el módulo de Young, que dice que es igual al esfuerzo sobre la deformación. Esta relación nos queda fuerza por longitud inicial sobre área por variación de longitud. Entonces, esta es la condición que vamos a usar. Esta es la relación que vamos a utilizar para todos los casos. Entonces, para la primera condición tenemos que la longitud inicial, bueno, le vamos a llamar L. Va a ser L. Después el área, esto va a tener cierto diámetro, ¿verdad? Porque en algún momento en el ítem 2 ya me pide que hable del diámetro. Entonces acá ya voy a ver que es la condición inicial, qué diámetro estoy teniendo. Entonces digo, bueno, el diámetro inicial le voy a llamar D. El diámetro de la primera condición. Después, ¿qué más tenemos? Que la variación de longitud 1 es igual a 0,18 milímetros. Con este diámetro inicial lo que tendríamos que hallar es el área, ¿verdad? El área
que va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, si es con D, va a ser área 1, porque dijimos que el diámetro 1 va a ser D. Entonces ya tengo esta relación que dejo ahí. Reemplazo todo esto, todas estas condiciones, en el módulo de Young. Entonces tengo la fuerza 1, longitud inicial de la primera condición, después área 1 por variación de longitud 1. Esto me da I es igual a peso por L. Ahora vamos reemplazando lo que tenemos ahí. El área, voy a dejar nomás así, área 1 por variación de longitud 0,18. Eso está en milímetros. Esta va a ser mi ecuación 1. Bueno, ahora me voy a lo que me decía el ítem A. Dice, determine cuánto se habría estirado si tuviera el doble de longitud y el mismo diámetro. ¿Cuál es mi condición inicial? Esta es mi condición inicial. Esto, entonces, vuelvo a utilizar acá. Y reemplazo nada más. Ya voy a tener ahora el mismo techo, pero el alambre tiene que tener la longitud igual al doble. O sea, hasta acá va. Hasta acá va mi longitud inicial. Y ahora 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Entonces 2, 4, 6, 7. Más o menos por allí sería. Y cuando le coloque la lámpara, por supuesto esto se va a tensar y se va a alargar. Se va a alargar. Acá voy a poner la lámpara. Y esta lámpara, por supuesto, tiene el mismo peso, porque no habla de que hubo cambio de lámpara. Entonces, tenemos el mismo peso, o sea que la fuerza 2, que es la que se ejerce sobre el alambre, es igual a este peso. La longitud acá tenemos que cambiar, tenemos que recordar que decía que era el doble. Ahí está. Entonces esta es una longitud inicial, pero de la segunda condición. El área no cambió, el área sigue siendo la misma, el área 2 va a ser igual al área 1, el área de la primera condición, y que nos pide la variación de longitud. Voy a hacer acá. Entonces, y era igual a que esto es lo que dijimos que íbamos a utilizar. Ahí. Y vamos a reemplazar por lo que tenemos en la condición B. ¿Sí? Digo, bueno. Y es igual a F es P. Longitud inicial es 2L. Área va a ser la misma área que teníamos hace rato por la variación de longitud, que es lo que queremos hallar. Esta es la ecuación
2. Entonces igualamos ecuación 1. Tiene que ser igual a la ecuación 2. ¿Por qué? Porque es el mismo material, no cambió el material. Cambian las demás condiciones, pero no el material. Entonces tenemos, ecuación 1 va a ser P por L a 1 por 0,18. Esto es igual a P por 2L sobre a 1 por delta L2. P por L se va, se simplifica con lo que está en el otro miembro, a 1 también. Entonces, a L2, delta L2 pasa multiplicando y 0,18 también al otro miembro. Ya teníamos el 2 todavía acá, entonces por 0,18. Entonces el cambio de longitud 2 es igual a 0,36 milímetros. Trabajamos en la misma unidad. Para el ítem C, para el ítem, no, AB nomás hay. Entonces para el ítem B, ahora, esto era para el ítem A. Para el ítem B, ¿qué decía? Si tuviera, o sea, determine cuánto se habría estirado si tuviera la misma longitud, pero el diámetro, pero el doble de diámetro. Vamos a hacer el esquema. Siempre es importante hacer el esquema. Tenemos el techito. Habla de la misma longitud. Entonces voy a copiar otra vez esta que es la condición base. Vamos a encimar nomás ahí. Ahí. Pero tiene que ser más gordito. ¿Por qué? Porque tiene que ser más ancho, de una superficie mayor. Entonces esta va a ser la longitud inicial 2. Va a ser igualita de largo, pero más grueso. Exagerando así. No está tenso. Exagerando va a tener aquí un diámetro 2 veces el diámetro 1, pero yo dije, bueno, que el diámetro 1 iba a ser D, así le llamé. Vamos a corroborar, ¿sí? Entonces decimos, bueno, el diámetro 2 es 2 veces D. Con este diámetro 2 lo que necesito hallar es el área, porque en el módulo de Young, que es fuerza por longitud inicial sobre área por variación de longitud. Acá voy a tener todo 2, longitud inicial 2, área 2 y una variación de longitud y una variación de longitud 2, pero prima le voy a llamar, ya que en la condición A también dijimos variación de longitud 2, pero era para otra longitud inicial. Ok, entonces lo que hallemos tenemos que reemplazar en esta ecuación. No se olviden que este alambre, cuando le coloquemos la lámpara, se va a estirar, y ese estiramiento, esa variación de longitud, lo que nosotros queremos hallar, ¿sí? Por más que ya no hice el diagrama, recuerden eso. Bueno, entonces el peso va a ser el mismo, porque no habla de cambio de peso, entonces siempre es la misma lámpara. La fuerza 2 es el peso. Lo que tengo que hallar es el área 2. Va a ser pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Pi por diámetro 2 es 2 veces D.
sobre 4. El área 2 tengo 4 pi diámetro sobre 4. Si nos vamos a la condición inicial, vemos que área 1 es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Qué es esto que tengo acá? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces esto es A1. ¿Sí? Esto es A1. Entonces decimos, bueno, el área 2 es 4A1. Ahí ya podemos reemplazar en el módulo de Young. Entonces esta ecuación es la que voy a reemplazar. En vez de fuerza 2 va a ser peso. Por longitud inicial es la misma. Es L nada más. Área 2 es 4 veces el área 1. Y el cambio de longitud prima 2. Esta ecuación, que es la ecuación 3, debo igualar con la ecuación 1. O sea, 1 tiene que ser igual a la ecuación 3. Vamos a copiar la ecuación 1 que teníamos aquí. Entonces, copiamos. Esta es la condición inicial. Es igual a P por L sobre 4A1 por delta L prima 2. P por L se va con P por L. Área 1 se va con área 1. Delta L2 prima pasa multiplicando. Y 0,18 también pasa multiplicando el otro miembro. El 4 queda dividiendo. Entonces eso nos queda que la variación de longitud prima es igual a 0,045 milímetros. Muchas gracias.